Hola, ¿quién? Karen, me está hablando. No sé si ya pasó listo, ya acaba de llegar. Ajá, Entonces, para que me apunte. ok, es Karen quien me habla. Sí, Sí, sí. ajá, ya le tomo la... Profesor, una observación. Sí, dígame. ¿Qué considera usted que es lo mejor? Yo hago una introducción de es el autor, pero Carlos va a hablar acerca del autor. No sé qué considera usted que es lo mejor. No, me parece que tal vez, porque, bueno, como al final don Carlos es el que va a hacer la, digamos, la segunda parte, entonces haga usted la introducción y si don Carlos considera, digamos, que él quisiera hacer alguna anotación extra, digamos, con respecto al autor, pues la sugerencia sería entonces para don Carlos que tal vez no reitere, digamos, Ok, algunos elementos que ya usted presentó, sino más bien si él considera que él quisiera puntualizar sobre algún otro tema extra o qué sé yo, pues bien, bien, digamos, eso nos va a enriquecer ahí la discusión. Pero preséntelo usted. Ujú. ok, gracias. Profesor, yo le había comentado a doña Helen de que obviamente, digamos, si ella tenía algún comentario a la hora de, como para enriquecer más, ¿verdad? O darle más sustancia a lo que yo esté presentando, Ujú. bueno, pues que ella, ¿verdad? Igual que yo, digamos, si yo considero que hay alguna cuestión que pueda de alguna manera ampliar o apoyar lo que ella está presentando, pues yo pienso que podríamos hacerlo, ¿verdad? Como Sí, para... ahí lo que yo, digamos, yo sé que yo soy muy, de alguna manera, como muy condescendiente en ese sentido, y yo sí, recuerden que yo planteo como estrategia de discusión, yo les digo que me pueden interrumpir, ¿verdad? Siempre se los he dicho, me interrumpen cuando ustedes lo consideren a bien. Sin embargo, no es la única estrategia, digamos, que existe para hacer intervención. Entonces, yo más bien, siendo como respetuoso, le preguntaría a doña Helen si ella está dispuesta a que se le interrumpa mientras presente o si ella prefiere presentar su exposición y que pues entonces las hacemos anotaciones y al final hacemos un comentario. Más bien eso, Ok, en este momento la sesión es de doña Helen, digamos, ella marca la cancha, digámoslo así. ok, yo sí le rogaría a Carlos que me dejaras hacer la exposición y cualquier enriquecimiento, pues es bienvenido. Ajá, ajá. Entonces lo que hacemos es, don Carlos, tomamos notita, vamos como llevando ahí para que no se nos olviden las cosas y al final hacemos alguna intervención. Perfecto, aquí estoy listo cuando doña Helen me diga para iniciar. Ok, Sí, ok, adelante. gracias. Ok, No sé si ven ya en pantalla. No, todavía no. no, no, todavía no. Permítame. Que tengo, pero yo tengo la... esta. Pues ahí estoy yo en eso. Yo estoy aquí. Y ahí no tienes que correr la pantalla o compartir pantalla. Esta. Permíteme un momento, estoy... Ok, Ajá. Aquí por la ventana. Sí, Esta. sí. Compartir tu pantalla. ¿Mm? Compartir toda la pantalla. Dice ventana de aplicación. Ahí está. Esta. Ajá. Compartir. Me avisas, ¿ya lo ven? no, Carlos, ok, Ahí, listo. ahí va de camino. Ahí está, sí. Ok.
Ok, muchísimas gracias. El texto que nos tocó a nosotros, que fue asignado, fue o se llama Textos de Estética Taoísta y está basado en el autor que es el señor Luis Roiseiro. Mi compañero va a hablar en su segunda parte más acerca de eso. Si gusta, me va pasando las láminas, compañero. Muchas gracias. Como ahí lo indican, él estudió Ingeniería Industrial y Ciencias Económicas, es español, y fue nombrado como director de la Biblioteca Nacional. Ha escrito... Doña Helen, permítame un segundito. Don Carlos, dentro del software de PowerPoint, abajo a la derecha, hay como una barrita que dice porcentajes. Ajá. Ok, hay un iconito a la izquierda, justo a la izquierda. No, sí, pero justo a la izquierda de la barrita. Dele clic ahí, por favor. Ahí, Vamos a ver qué pasa, a ver si... pues lo que tengo es pantalla completa. Sí, pero Ah, no sale completa. sí, Sale por por alguna separado. razón no sale completa. Sí, sí. Sí, ¿usted lo está viendo en pantalla completa? Sí, señor. Ah, sí, algo hay ahí en el sistema. Pero no hay problema, no hay problema. Era para nosotros poderlo ver también en pantalla completa, pero no pasa nada. Adelante. Ok, este es la foto del autor de Textos de Estética Taoísta. Mi compañero va a ampliar un poco más la biografía de él. Yo me voy a abocar nada más a esta información que considero que es muy importante para poder ubicarnos en lo que es el resto del material que se va a presentar. Él tiene alrededor de unos 14, 16 libros. ¿Podrías pasarme la otra, Carlos? Este es el libro al que vamos a tomar el texto, ¿verdad? Él ha escrito 8 otros libros. Carlos, perdóname, si podrías ir a mi ritmo, perdóneme. Sí, dígame. Ok, Pero por pasa. favor, la próxima, porque si no se pierde el gusto Ojalá. de la Ajá. presentación. Él tiene alrededor de unos 14, 16 libros. Dentro de estos, yo destaco estos 4. El que más me gustó fue el de la Mona Lisa, ya que el profesor nos había introducido algunas informaciones importantes, ¿verdad? En sí, el libro trata de la actitud crítica hacia el arte occidental contemporáneo, ¿verdad? Que es un conjunto, esto que vamos a ver, ¿verdad? Es un conjunto de tratados y fragmentos sobre pintura, sobre música, sobre literatura y arte que ofrecen puntos de referencia al discurso estético de nuestro hemisferio. Recordemos nada más la definición de estética, ¿verdad? Que es una rama de la filosofía que trata de la belleza y de la teoría y filosofía del arte. Es el aspecto exterior de una persona o cosa. Esto es un concepto bastante amplio que debemos de poder captar para poder gozar o disfrutar de lo que a continuación vamos a ver. Y primero que nada, para comprender mejor este tema, tendríamos que definir qué es el taoísmo, ya que el nombre de la del estudio que se nos asignó es Textos de Estética Taoísta. Ok, podríamos decir que la definición, ¿verdad?, de taoísmo o daoísmo, que es una tradición filosófica y religiosa de origen chino, que fue fundada por el filósofo Lao Tse, ¿verdad? Y abarca otras escuelas que se han abocado a acoger el taoísmo. Dentro de ellas está el budismo, el shintoísmo, el confucianismo. Y es importante recordar que el Tao es una idea fundamental en la mayoría de las escuelas que forman esta parte. Sin embargo, para el taoísmo es referido como el principio de una unidad absoluta. Tiene simbolismos
tales como, ahí puedo leer los lugares sagrados, ¿verdad? Las 5 montañas sagradas del taoísmo en China. ¿Por qué esto es importante? Porque a la hora de analizar o ver los cuadros, debe de existir una armonía. Ahora sí me aboco a lo que es la definición en sí intrínseca, ¿verdad?, del taoísmo. La próxima. El taoísmo establece una existencia de 3 fuerzas, que una es el yin, el yang y el tao. El yin me sale pantalla negra, pero al resto le sale bien. Sí, Sí, yo yo lo sí. veo completo. Nosotros lo vemos. Ok, disculpen, a mí me por eso tengo que guiarme con el guión que hice. Ok, el taoísmo establece una existencia de 3 fuerzas, ¿verdad? Como decía anteriormente, una pasiva, otra activa y una tercera conciliadora. Tanto las 2 primeras se oponen y se complementan simultáneamente entre sí. Es decir, son interdependientes de una manera absoluta y funcionan como una unidad. El yin es la fuerza pasiva y el yang es la fuerza masculina, la fuerza concreta. La tercera es la que da la armonía. El significado más antiguo, ¿verdad?, que existe sobre el Tao, que es Yin 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 Han, Sei Wei Tao, es decir, un aspecto yin, un aspecto yang, eso es el Tao. Y de hecho tiene un significado milenario, ¿verdad? Puede ejemplificarse a partir del significado de las palabras que literalmente significan yang, que es la ladera luminosa, la parte soleada de la montaña, y yin, que es la ladera oscura, sombría de la montaña, entendiéndose la idea de la montaña como un símbolo de unidad. Aunque ambas fuerzas son opuestas, representan siempre una armonía. Para poder ir adentrándonos, ¿verdad?, a esto, yo hice 3 generalidades acerca del chino para poder apreciar más adelante. Y la próxima, dentro de ellas, quiero destacar que el arte chino, ¿verdad?, tiene una fuerte tradición en la pintura y el arte, pero está asociado a la caligrafía, muy diferente a la expresión de esta parte del hemisferio, ¿verdad? Y es una de las primeras formas, ¿verdad?, que se destacó o se plasmó en la cerámica china, así como lo demuestra de la cerámica pintada durante todo el periodo neolítico, ¿verdad? La tradición de la pintura siempre va asociada a la caligrafía y juegan un papel muy importante las dinastías que tuvo la China. Dentro de ellas, las más importantes, ¿verdad?, para nombrarlas, porque también el arte va por etapas o por dinastías, ¿verdad? Dentro de las dinastías más prominentes, ¿verdad?, están la Shang, la Zhou, la Jin, la Han y la Tang. Una característica comparativa con el arte occidental para poder comprender más el arte chino es la segunda filmina acerca de las generalidades, ¿verdad? Y es precisamente la comparación con el arte occidental. La pintura china se preocupa más por las técnicas a base de agua en lugar de aceites o acrílicos. Además, es más estilizada, más abstracta y menos realista que los otros tipos occidentales. También enfatiza la importancia del espacio en blanco y se puede decir que favorece la pintura de paisaje sobre el arte del retrato o bien la pintura de figura. Estaba asociada a la caligrafía, se recuerdan que les dije anteriormente, la caligrafía o Shufa, ¿verdad? La pintura tradicional china o Wohua es similar a la caligrafía. Por eso se considera que la expresión más alta de pintura se ejecuta con un pincel hecho a mano de pelo de animal
sumergido en tinta negra, hecha con hollín de pino y pegamento de animal o tinta de color. Los aceites no se usan generalmente. El tipo de medio más popular es el papel o la seda. Recuerden que ellos son los originales, ¿verdad?, de todo lo que es el comercio y el establecimiento de la seda. Sin embargo, algunas pinturas, ¿verdad?, se realizan en paredes o en lacados. La obra del arte completamente se puede montar en rollos que se cuelgan o se enrollan en forma, por decirlo así, de un papiro, ¿verdad?, lo que nosotros conoceríamos o denominaríamos como un papiro. Y también alternan los pintores tradicionales, que más adelante voy a hacer una reseña por encima, no por mucho detalle. Otra generalidad, ¿verdad?, del arte chino taoísta es que deriva de los sitios de entierro. La próxima. Y, ok, voy a seguir, Carlos, la próxima. Ok, la forma tiene una prominencia en que la parte oriental, como lo ejemplifica el arte chino, es descartar el fenómeno natural observado y buscar la esencia de la vida en valores intuitivamente aprendidos, en intimaciones espirituales. Por eso, como el Tao tira hacia lo místico, entendiéndose místico no como misterio, sino como plasmar una idea del espíritu de la persona en el lienzo, ¿verdad? Es un arte oriental que es humanista, natural e intelectual, alimenta, como les indicaba, ¿verdad? Alimenta más el espíritu, y las glorias se logran, como dice ahí la Filmina, ¿verdad?, en los reinos de lo abstracto, que pasa a lo místico, y también quizás es un poco contrapuesto decir que también tiene una tipografía sensual. Se recuerdan del yin, el yang y el tao, ¿verdad? Que las dos fuerzas se atraen, se repelen, pero quien da o marca la temática es el tao. Es importante recalcar que la pintura china es un enriquecimiento para el espíritu, para la contemplación espiritual, y en su lenguaje, además de movimiento, es un estado de ánimo abstracto, ¿verdad? Incluso como lo he destacado, ahí dice que un monstruo energético tallado por un escultor Han. Han es una de las dinastías en donde se vivió, por decirlo así, el renacimiento en todas las áreas, ¿verdad? Es más un producto de un sentimiento evocado que por la idea de un monstruo o por las masas de piedra. El observador que sinceramente desea experimentar la obra de este arte oriental, no menos que un artista, dice que rompe las restricciones impuestas por el intelecto sobre la creación. El arte chino siempre busca la esencia de la vida en valores, ¿verdad? Derrocha la mística sin caer en excesos, y todo tiene que reflejar una armonía. Por ende, tiene un lenguaje siempre en movimiento a lo observado. Dentro de ellos, ¿verdad?, ahí destacaba, como indicaba anteriormente, la tinta china y la pintura de lavado. Esto está desarrollado en China durante la próspera era de la dinastía Tang, en donde sobresale la pintura de tinta y lavado. Esto fue una técnica que inventó o la desarrolló Wang Wei, que fue el primer artista en aplicar color a formas existentes de pintura. La pintura de lavado o pintura de acuarela se refinó aún más durante la dinastía Song, antes de que los monjes budistas lo introdujeran a Japón, donde de hecho crece la popularidad, ¿verdad?, hasta llegar al periodo japonés Muromachi. Recordemos la posición de China y los países aledaños, ¿verdad?, porque todo esto forma un cuadro o nos ayuda a poder comprender muchísimo mejor las técnicas, ¿verdad? Ahí no, eso es en negro y blanco. Podemos ver cómo hay una armonía en el movimiento
y cada dibujo o paisaje debe de tener la estética, el balance. ¿Okay? Y aquí entonces, para poder ya entrar en materia de lo que nos fue asignado, para poder comprender y disfrutar la pintura china, hay algunos principios que nosotros debemos de tomar en cuenta. Ellos tienen principios ya establecidos, tienen cánones ya establecidos, tienen leyes ya establecidas y 4 principios fundamentales que todo cuadro debe tener. Vamos a empezar con los 6 principios de la pintura china. Número 1 debe de tener resonancia, todo cuadro debe tener resonancia del espíritu. ¿Qué significa esto? Es la capacidad del artista para trasladar de su energía vital el chi a la misma obra. Recordemos que es una filosofía que se plasma en un lienzo, cosa que nosotros de este lado pues no la tenemos. Ok, el otro sería el método del hueso, el 3 la correspondencia con el objeto, el 4 una adecuación al tipo, división y plan y transmisión por copia. Me voy a referir entonces ahora al resto porque ya el primero lo expliqué. El método del hueso. Carlos, si me pasas la próxima, por favor. El método del hueso, ¿verdad? Que es uno de los principios de la pintura china, es la manera de usar el pincel. En la pintura china, un cuadro muchas veces se dice que se escribe. Por tanto, entonces debe existir una relación entre lo que es la caligrafía y la pintura. Y de acuerdo a la rigurosidad o a la fuerza que se le da al pincel, esta va a tener una pincelada estructural o lo que ellos denominan como el esqueleto. Vean que se aplica muchísimo lo que es la mística y la filosofía, ya que pues para nosotros de este lado sería un poco ilógico que el pincel por sí mismo tenga vida. Sin embargo, la parte mística de ellos sí lo hacen. Otro punto importante es que debe existir siempre una correspondencia con el objeto. Antes de pintar, se debe observar y de conocer el tema para pintarlo tal y como lo vemos. Sin embargo, esto no significa que la obra tiene que ser realista, sino que la apariencia tiene que ser real, ¿verdad? Otro punto importante, el 4, es la adecuación al tipo. ¿Qué significa adecuación al tipo? Es la aplicación del color, el cual debe de llevar una coherencia con la realidad. Asimismo, se considera el negro y los tonos grises también como colores. Ahí voy a pedirle al final al profesor que me ayude a aclarar el concepto, ya que no me quedó muy claro si el negro y los tonos grises son parte de la escala cromática de nosotros. Otro punto importante que debe tener el cuadro es división y plan, o sea, debe contar con una composición, con un espacio y también con una profundidad. Los objetos deben de estar representados según su importancia y el vacío es representado como un espacio, ¿verdad? Y el último punto de estos 6 principios es la transmisión por copia. ¿Qué significa esto? Que a la hora de elaborar un cuadro, no solo se copia la naturaleza, sino que también se copian las obras de arte antiguas. O sea, la tradición juega un papel importante, ¿verdad? El significado de estos principios ya los tenemos. Ahora vamos a ver otros principios o cánones que es importante que lo tengamos presente. Estas son 3 dinastías de las cuales el arte es destacado, ¿verdad? En su mayor esplendor, la dinastía Han, la dinastía Qing y la Shu. La próxima, por favor. Okay, dentro de la dinastía Han, por ejemplo, durante esta dinastía, ¿verdad?
como lo indicaba, hay un gran renacimiento significativo del arte chino en comparación con la era de la dinastía Qing. Dentro de ellas destaca, ¿verdad?, la cerámica china, especialmente las figuras de cerámica talladas de jade, especialmente trajes de jade, tejidos de seda y pintura china, ya fuera en papel con las 3 áreas de estos logros, ¿verdad? También recordemos que la porcelana china, la mejor, es la que se produjo en la provincia de Zhejiang a finales de la dinastía de los Han. Esta fue fundada por el emperador Gozú de la dinastía, que se dividió en dos periodos, ¿verdad? Uno occidental y el otro oriental. Y va a jugar un papel muy importante, ya que algunas de ellas... Ok, me sale pantalla negra, perdón. Sí se ve, compañera. Ok. Bueno, yo sí. Ok, gracias. Ok, eso es lo que acabo de explicar. Ok, entonces la próxima, por favor. Ok, estos son algunas gráficas que se destacan dentro de ellos. Vean que la tradición, ellos le dan muchísimo énfasis a la tradición, el kimono, ¿verdad? La tradición filosófica que se plasma siempre. La próxima. Ok, durante la dinastía Qing, que este emperador fue el que trató de unificar China, siempre dio muchísimo aporte al área de arte, ¿verdad? Y quizás no nos recordemos por el nombre de él, pero sí nos recordemos por el famoso ejército de terracota que él hizo, ¿verdad? Que son alrededor de 6,000 a 8,000 piezas de figuras en tamaño normal. Él las hizo como una honra fúnebre, por decirlo así, ¿verdad? Fueron guerreros militares, ¿verdad? Que fueron diseñados a puro tamaño natural, ¿verdad? Y muestra una gran arquitectura, por poner así. No sé si podría pasar la próxima, compañero, para que pudieran verlo, porque sí, estoy segura que los que vieron la película de la momia, ahí se destaca mucho. Esto es parte del arte, ¿verdad? Que en ese momento, durante esta dinastía, la mayoría los conocemos. Vean que los caballos son, son a tamaño natural. Vean la precisión que pudieron ver, cómo las patas, los cascos, las orejas, las mismas riendas, son a escala natural. Otro ángulo es, gracias, son estos soldados de terracota, ¿verdad? Que muchos tienen barba, y los historiadores de este arte chino dicen que unos tienen barba y otros fueron jóvenes porque fueron posiblemente los modelos, los hijos de estos militares. Para tener una amplitud del arte, vean en la próxima que, vean, por decirlo así, la tumba, como se excavó, lo grande, ¿verdad? Y de hecho, son un patrimonio de la humanidad. En el área de la 1996 ya sí vemos otro destaque del jade y de pinturas. Vean la armonía, cómo se usa el espacio, la composición, los colores, las personas que no están estáticas de este arte. Y ahora vamos entonces a ver algunos principios de la China. Siempre todo cuadro debe de tener 6 cánones importantes. Vean que los anteriores eran principios, ahora vamos con cánones. Vean qué meticulosidad
¿verdad? Los chinos son sumamente meticulosos. Dentro de ellos se destacan estos 6, que es la circulación del chi, que son las vibraciones de la energía vital, la cual debe producir un movimiento vital. Luego, el segundo canon es el pincel, que es la estructura. El número 3, el dibujo que se va a plasmar, es la forma del objeto. O sea, vemos algo y hay que dibujarlo. El número 4 es la aplicación del color de acuerdo con la naturaleza del objeto. Si vemos un mar celeste, lo vamos a poner celeste. El número 5 es organizar la composición con los elementos en sus lugares apropiados. Y el último sería al copiar hay que intentar transmitir la esencia de los métodos del maestro. Este punto de la esencia es bastante tedioso. Lo estuve leyendo, me costó mucho comprenderlo. Por eso solamente ahí puse la idea principal. Aparte de principios, aparte de cánones, también todo cuadro debe de tener 6 leyes esenciales que no deben de faltar. Y de ellas son la acción del chi, que nos da siempre la pincelada, la cual es la fuerza más fuerte, ¿verdad? Valga la redundancia, acción de chi más pincel es parte de la ley. Otro es el diseño básico, que tiene que ser según la tradición, y la tradición es bastante amplia. Otra ley esencial que todo cuadro debe tener es la originalidad. Esta no debe pasar por alto de la naturaleza interna. Se recuerdan que había indicado que toda persona tiene un chi y debe tener un yin, un yang, y quien da la armonía es el Tao. La originalidad, ¿verdad? El 4 es el color, que si se usa siempre debe enriquecer. En un cuadro que pasamos anteriormente, creo que primero vimos, ¿verdad?, que era todo en blanco y negro. Eso es porque va de acuerdo a uno de las secciones de la tradición. Por eso se dice, ¿verdad?, que todo pintor chino es también un filósofo en sí mismo. Es una persona sumamente culta, que debe conocer sobre sus orígenes. Y el 5, ¿verdad?, de la ley esencial es el pincel, el cual se debe manejar con el Xuan. Eso significa la espontaneidad. Y el 6, ¿verdad?, es que se debe de aprender siempre de los maestros, pero se debe de omitir los errores o las faltas del maestro. Y el artículo, al final voy a leerles un parrafito nada más, ¿verdad?, cuán importante es tener. Ahora vamos con las cualidades. Hay 6 cualidades que son importantes que debe tener presente. Una es el desplegar, la simplicidad, la delicadeza, la originalidad, el espacio y la profundidad. En cuanto al despliegue, es el poder de las pinceladas a través de ejercer un buen control del movimiento. Eso significa que se debe de tener dentro de la tradición, el maestro siempre debe medir la muñeca de la persona y le manda a hacer ejercicios para que la muñeca pueda ser fuerte. Algo que me llamó mucho la atención y que me pareció bastante difícil es que los maestros exigen a sus estudiantes el pintar con las 2 manos. Cosa que es bastante difícil porque más que una destreza es un entrenamiento del cerebro. Otro punto o cualidad importante es que se debe poseer una vigorosa simplicidad, ¿verdad?, con el refinamiento de un verdadero talento. Toma muchísimos años convertirse en un verdadero pintor y estoy hablando no de 5 ni 10 años, sino unos 40 años para que ellos puedan considerar que un estudiante ha superado y ha podido
comprender, vivir, incluir dentro de su forma tanto los principios como las cualidades como los cánones. El número 4, ¿verdad? Dice que debe siempre exhibir una originalidad, incluso hasta la excentridad, sin violar el li o shi de las cosas. Recordemos que ellos, como es parte de su filosofía, es que todas las cosas tienen vida, para poder entender, ¿verdad? Porque si no, uno no le va a sacar el provecho. El 5 dice que debe representarse el espacio dejando intactos la seda o el papel y ser capaz de sugerir matices tonales. ¿Verdad? Serían de las cualidades es conseguir siempre profundidad en espacio. ¿Ok? Algunos errores que los maestros durante el periodo Shun que nos da el artículo es que hay 3 errores que siempre están relacionados con el pincel. 1 es el embaramiento, 2 es el rayar y 3 el enredado. Con el embaramiento es la rigidez de una muñeca débil y un pincel lento. Las formas de los objetos, si aparecen planas o delgadas, carecen de solidez. Otro error durante que el artículo nos dice de este periodo Shun es el rayar. El rayar son los movimientos del pincel, ¿verdad? Causados cuando no se tiene una definición de qué es lo que estoy observando, o bien no estoy todavía convencida de qué es lo que voy a plasmar. Es bonito. Otra cosa es el enredado, ¿verdad? Que es el efecto de modo enredado, o sea, cuando el pincel parece estar atado o entorpecido de alguna manera que su libre movimiento. Vean que es muy filosófico, ¿verdad? Porque prácticamente ellos están atribuyendo vida al pincel. ¿Ok? La próxima. Y las 12 cosas, los anteriores eran errores. Y estas son 12 cosas, ¿verdad? Que durante este periodo Wang Yuan dijo. 1. Hay que evitar que la composición esté llena y mal dispuesta. Que no se distingan claramente lo cercano y lo lejano. Que las montañas no tengan chi, que es lo pulso vital. Recordemos que el Tao, ¿verdad? Tiene representación o el simbolismo principal son las 5 montañas. Que el agua se indique, pero que no tenga origen, o sea, que aparezca de la nada. Que las escenas sin lugares naturales no tengan acceso. Que existan senderos sin indicación de un principio o de un fin. Y que las piedras o rocas tengan solo una cara. La próxima, las fórmulas para pintar. Ok, esto es un paisaje, ¿verdad? Donde vean cómo se pinta, cómo hay una aplicación de todas las formas que ellos anteriormente, o sea, que un estudiante tiene que saber que los principios, que los errores, que los cánones, que las calidades, o sea, es bastante rico el poderlos aprender, pero lleva muchísimos años, ¿verdad? Y aquí es donde este paisaje, ¿verdad? Por poner un ejemplo, que el artículo dice, para pintar un paisaje, el concepto de forma rítmica debe guiar el pincel. Colinas de 1 metro, árboles de 1 palmo, caballos de 2 centímetros, hombres de 2 milímetros. Las caras tienen que estar a la distancia, no tienen ojos. Los árboles a lo lejos, que no muestren sus ondas, pero que llegan hasta las nubes. Vean que ahí el agua, que juega un papel muy importante en el cuadro. Ok, perdón, Carlos. Tiene, después de la pagoda del Shunhun, la casita se llama Shunhun, tiene una proyección, ¿verdad? Entonces, vean cómo se ve el reflejo, etc. La próxima. Y lo que el autor, ¿verdad? Está indicando que fue lo que yo resumí en el anterior cuadro, ¿verdad?
que los árboles tienen que tener en cuenta las formas de las copas, en cuanto lo haga, siempre tiene que mostrarse una huella de viento, todo tiene que llevar una tradición, un chi, un yang, un yin y un tao. La próxima, gracias. Y aquí esto es un ejemplo final que da el maestro a algunos de sus estudiantes destacados como Lu Chai, Han Kang, Li Shunshun, Tun Yuan y Chen Fuxi. Con respecto al paisaje, nada más, él siempre les recuerda que las mesetas sean planas, las mesetas se llaman Tien, que una cordillera que se llama Lin, que el Yen y el Luan estén, todo, absolutamente todo, tiene que llevar la armonía del Tao. La próxima. Gracias. Y los principios generales del maestro es lo que se ve como una punta de un cerro en una cordillera, pero que se levanta más alto, se llama Lin. Creo que esta está repetida, discúlpeme. Aquí vemos uno de los principios, ¿verdad? Vean cómo está bueno, no son, bueno, los cerros, cómo es un paisaje lúgubre, como la misma nieve no disipa o no le resta la delicadeza de la persona que está allí con los dos, perdón, no sé si son bueyes, pero vea cómo todo tiene que llevar, la composición tiene que estar muy bien hecha, la profundidad es vital. Esta es una de las pocas imágenes que pude agarrar o tomar porque la mayoría de los del artículo tienen derechos de autor. La próxima. Estos son otros dos ejemplos. Vean cómo los senderos tienen un principio y un fin. La montaña siempre tiene que estar reflejada. La profundidad del agua en la próxima. Y estos son los dos cuadros de Wang Shuwei, que es uno de los maestros que habla el arte. Perdón, creo que esa es la última, ¿verdad, Carlos? Es que ya me sale, sí, pantalla Sí, negra. es la última, Helen, es la Ok, última. gracias. Vean que es bastante complejo para o sea, si yo hubiera querido ser un estudiante de dibujo chino, me llevaría casi toda una vida, ¿verdad? Teniendo en cuenta que tengo que tener presentes los principios de el canon, los principios que debo de tomar, las leyes, la calidad, etcétera, etcétera. Pero sí, lo que me gustó muchísimo es que los cuadros reflejan muchísima meticulosidad, casi mucha perfección, como son los chinos. Muchísimas gracias, compañeros. Carlos, ¿sigue tu parte? Sí. Perdón, no sé si después al final el profesor o los compañeros quieren hacer preguntas. Sí, al menos de mi parte, yo prefiero al final. Ok, gracias, profesor. Entonces, si lo tienen a bien, tal vez escuchar la parte de don Carlos.
No sé si lo están viendo en pantalla. No, Carlos, al principio se salió, o sea, Ahí ahí es como lo que estaba la otra diapositiva. Hay una imagen preciosa, por cierto, de dos imágenes como de paisajes, como con unos árboles secos, pero con unas hojas de sakura, algo así. Y una montaña como con una catarata, ¿cómo se ve? Sí, es que quedó la la presentación de última doña Helen. Ajá. Ajá. Vimos por un momento su PowerPoint y de pronto otro se quitó. Pero que es que ellos no lo pueden ver. Ahí no lo ves. Acabo de cerrar totalmente el de doña Helen. Sí. Ah, sí, ahí ya creo que dejó de compartir. Entonces, volver a hacer la misma acción con el archivo suyo. Ok. Voy. Esto. Desde el principio, ahí. ¿Logran verlo? Aún no, compañero. Pero es que ellos no lo pueden ver. Y ahí Doña Helen, pantalla en el... Sí, esos cuadros que mostró están hechos con tinta china. Usted está en Zoom. sí. Ahí ya, Sí, ahí ya Ok, está compartiendo. listo, gracias. pero ¿cómo lo hago? Porque Ajá, ahí. ¿Dónde le...? ¿Usted ahora le en otro lugar? Ajá, ahí. ya logran verlo. Ahí. Ok. ¿Todos logran verlo? Sí, 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 señor. señor. Sí, sí se ve. Ok, bueno, como lo señalaba la compañera, yo me voy a referir básicamente a la biografía, ajustándome un poco a lo que el profesor está pidiendo en los requisitos, llamemos, para esta presentación. Luis Racionero, como lo señalaba, nació el 15 de enero de 1940 y falleció este año, el 8 de marzo, según informaron a causa del COVID, ¿verdad? Bueno, realiza estudios de ingeniería en la Universidad de Barcelona, estudios de ciencias económicas en la misma universidad. Luego es becado la beca Fulbright para obtener el doctorado en urbanismo en la Universidad de Berkeley, ya que en España y parte de Europa no existía esta especialidad. Luego es profesor de microeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas de Barcelona, de la universidad. Profesor de urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la misma Universidad de Barcelona. Después es profesor by fellow. Esto, bueno, literalmente significa como por compañerismo, compañero, pero de manera como más puntual se entiende como un profesor invitado, digamos, Ad honorem. sí, ad honorem, de la Churchill College, de la Universidad de Cambridge. En 1982 es el número 1 en las listas electorales representando al ERC, Esquerra República de Cataluña, que Esquerra significa la izquierda de Cataluña. En el 2001 es nombrado director de la Biblioteca Nacional de España. Es colaborador en diarios y revistas como El País, La Vanguardia, Ajo Blanco. También era comentarista deportivo, articulista, era muy fanático, digamos, del fútbol y de varios deportes. Colabora con un programa de televisión que fue muy famoso llamado Carta Blanca, en donde a él le encargan las temáticas de las drogas. Autor del diseño del claustro moderno de la Seu d'Urgell, cuyos capiteles, tallados por el escultor Manuel Cusack, que todavía están sin terminar. Este fue un encargo del Instituto Catalán del Sol.
y se encuentra en el Parque de la Baira. Es iniciador del movimiento urbanístico verde, un intento de reintegrar al bosque a la ciudad y múltiples proyectos urbanísticos, tanto públicos como privados. Este movimiento del cual urbanístico verde es un movimiento arquitectónico ecologista, bueno, que ha calado mucho en América Latina, en varios países. En Costa Rica, bueno, los ejemplos que tenemos son todos esos accesos peatonales, los bulevares, en donde se le da más presencia o más importancia, digamos, al peatón, que pueda caminar tranquilo, sin el implican los automóviles, incorporando árboles y jardines y toda esa cosa. Es considerado como un pionero de la contracultura en España. Él se definió como un liberal psicodélico, haciendo alusión al movimiento psicodélico de los años 60, 70, con el movimiento hippie. Bueno, como sabemos, todos estos tipos de movimientos han influido de alguna manera, digamos, en los estilos de pintura, de escultura, de pensamiento. En Berkeley entró en contacto con la contracultura representada en este momento por Herbert Marcuse y la activista afroamericana de izquierda Angela Davis y el poeta Allen Ginsberg, calificado como un hombre leonardesco por sus varios conocimientos y diversidad cultural. Eso es porque, digamos, el mote se lo ponen refiriéndose a Leonardo da Vinci, porque como todo es conocido, Leonardo da Vinci incursionó en un montón de aspectos de la vida artística, científica, etc. Y este hombre también tuvo participación en múltiples, bueno, eso lo demuestra su currículum, digamos, académico, pero además de eso él incursionó en muchos campos, por eso se lo tenía así. Él decía que su oficio era ser lector. En su biblioteca personal, que contenía un poco más de 25,000 volúmenes, se encuentran volúmenes todos subrayados y con notas o acotados marginalmente por el autor. Eso dice mucho de su insaciable, digamos, curiosidad por conocer. Se tienen un aproximado de 42 libros, obras publicadas, la mayoría que han sido premiadas. Tenemos, bueno, entre ellos está este libro, el que estamos viendo, de los textos taoístas, en donde hay una nota ahí que dice que este fue una de las obras que, sin ser como, digamos, de diversión o que sea una cuestión como de entretenimiento, el libro, que es un tema pues de filosofía, como lo han venido acerca del arte chino, es uno de los libros, ha sido uno de los libros más vendidos en España, que ha sido leído por gente como especialistas en arte y como no especialistas. Bueno, yo he leído La sonrisa de la Gioconda, este otro libro, y la Atenas, perdón, la Atenas de Pericles. Me quería referir un poco a ese libro porque cuando se publica esta obra, Raicero fue acusado de plagio. Y hubo todo un movimiento intelectual y una discusión a nivel de ateneos y de gente defensora del lenguaje y toda esa cosa, porque, bueno, por esta acusación, de la cual Raicero dijo de que él simplemente estaba haciendo uso de una licencia, llamémosle, que se llama intertextualidad, que también fue un término que, según él comentaba, una de las esposas de él
fue la que había como acuñado el término y que, bueno, ahora se encuentra en el diccionario, ¿verdad?, de la Real Academia, entendiéndose como intertextualidad. Digamos que la definición más general es que ningún texto que se escriba o que se haya escrito, refiriéndose, por ejemplo, a lo que escribió Platón, Sócrates y en esa época Homero, que nada es original, nada es absolutamente original, que es algo, digamos, nada, no existe una verdad absoluta al respecto, sino que son semiverdades, porque dice, no hay alguien que no pueda tener ningún tipo de influencia de escritores o de autores anteriores. Entonces, precisamente él ejemplariza este libro de los textos taoístas, porque dice, bueno, yo estaba haciendo una investigación para que mi discurso acerca de las diferencias del arte occidental y arte oriental pudiera ser más comprendido, mejor comprendido. Entonces dice, por eso yo hice uso de la intertextualidad, citando libros que ya estaban escritos de la historia del arte chino. Igual sucede con las Atenas de Pericles y todo eso. Entonces, él es el que pone, digamos, en vigencia este término, este vocablo. Racionero expresa que el taoísmo es una forma de vida, no una religión, es una filosofía de vida. Yo al respecto, yo tengo un amigo que ha sido mi maestro en la cuestión de retrato. Él es Claudio Medrano García, que es un nicaragüense que toda la vida ha vivido en Costa Rica y es uno de los más reconocidos retratistas, digamos, contemporáneos, ¿verdad?, en Costa Rica. Él es profesor de arte y es egresado de la Universidad de las Ciencias y del Arte. Pinta, es pintor, dibujante callejero, retratista en la calle, pinta caricaturas, dibuja caricaturas y todo eso. Pues a lo que me refiero, a lo que me voy a referir es que él también es miembro de una hermandad, digamos, taoísta de Costa Rica. Entonces, para poder entender, por lo menos de manera superficial, estuve conversando con él al respecto. Y efectivamente me dice que él es católico 100%, pero que el taoísmo es una actitud, dice, me lo dijo en esas palabras, ante la vida, que nos da reglamentos para poder vivir el día a día, ¿verdad? Dice además Racionero que es una actitud del taoísta ante el proceso creativo, refiriéndose a esta parte a la que doña Helen se refería. Dice que es una actitud ante el proceso creativo, la naturalidad y la espontaneidad ante el proceso creativo a la hora de afrontar un trabajo artístico. Se verá cómo engrandecer lo simple o cómo hallar lo extraordinario en el corazón mismo de lo ordinario o cotidiano. Hay un nuevo paradigma en el que se hace una aproximación al sistema filosófico de análisis global e interdisciplinar denominado nuevo paradigma, visto como un método de observación enfrentado a la visión mecanicista del mundo y partidario de considerar el universo como un organismo en crecimiento, un organismo vivo. Es un buen acercamiento a los criterios estéticos del taoísmo chino, estableciendo diferencias con el discurso estético occidental. Dice, esta compilación es un excelente enfoque sobre el hecho artístico y el proceso creativo. El autor dice, ya sea representando la esencia de las cosas, como en el arte chino, captando las motivaciones de la acción y la pasión personal, como en el arte occidental, o sea, sacando a la luz los terribles y fascinadores símbolos del subconsciente colectivo, como en el arte hindú, los caminos del arte escalan la misma cumbre, porque su meta es la misma. Las estéticas de las tres grandes culturas mundiales se complementan mutuamente. Racionero insiste en que el taoísmo no es una religión, sino una filosofía de vida, o sea, una manera de vivir
y de ver el mundo, una cosmogonía, y cuyo objetivo es disfrutar de una vida feliz, plena y gozosa en consonancia con la naturaleza. Estos textos nos acercan a esa actitud del taoísta ante el proceso creativo. Se aprende sobre la importancia de la naturalidad y la espontaneidad a la hora de afrontar el trabajo artístico. Muestra cómo atrapar la fugacidad, cómo engrandecer lo nimio o cómo hallar lo extraordinario en el corazón mismo de lo ordinario u cotidiano. Se descubre cómo poner a trabajar la intuición, cómo introducir el movimiento en nuestras obras de una manera natural. Se aprende a conectarse con la vida, con la energía vital o ritmo vital de la existencia, cómo practicar el vacío y el silencio, abro comillas, esa soledad sonora de la que habló San Juan de la Cruz y que es la base de las grandes creaciones. Esta sería, digamos, mi presentación al respecto. Nada más, tal vez agregar de que básicamente y recalcar, como lo mencionaba Racionero, es establecer esas diferencias, ¿verdad?, entre la percepción que tenemos del arte en Occidente con la percepción, digamos, que se tiene hacia el arte. No, en este caso estamos hablando del arte chino, pero es hacia el arte en general de cualquier cultura. Nosotros hemos estado viendo, y el profesor ha sido muy enfático también en que nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del Islam, vemos, o el caso de la cultura maya o cualquier otra cultura, lo vemos a la luz de la formación que tenemos occidental, ¿verdad? Por ejemplo, ahí Racionero habla en algún momento de que, por ejemplo, el arte occidental es como muy, tiende a ser como muy técnico, ajustándose a un montón de normas geométricas. Por ejemplo, se nos hace énfasis en el dibujo, en toda la técnica, la rigurosidad, digamos, ser matemáticos, digamos, esa es la palabra, el matemático, a la hora de que nosotros hacemos una obra. Entonces somos muy esclavos de la forma. Por ejemplo, a la hora de que estamos aprendiendo perspectiva, o sea, tenemos que poner el punto de fuga exactamente donde está, porque según así vamos a conseguir, digamos, un efecto más realista del asunto. En cambio, digamos, el artista oriental, chino en este caso, bueno, ya doña Helen lo explicaba, se va más en tratar de entender esas sensaciones. El profesor también nos explicaba, en el caso de la profesora Maure, que ella felizmente de ser alumno de ella y de Seitel, ahorita soy alumno de Seitel. Ellas insisten en establecer esa conexión con el objeto, la cosa o la naturaleza que vamos a dibujar o a pintar, en estos casos. Esa es la enorme diferencia que existe entre la conceptualización del arte occidental y el arte chino. Bueno, con eso terminaría. Muchas gracias y estamos abiertos a preguntas o comentarios. Sí. Excelente. A ver, le doy primero la palabra a los compañeros. Si tienen alguna, ya sea alguna pregunta, una apreciación, un comentario general, que puede ser en general a los dos compañeros o en particular. Sí, adelante, perdón, Indiana. ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí. No, que muy lindo la pregunta. Qué interesante el tema. Está muy interesante el tema. Demasiado chido. Y aparte que las pinturas, esa que se quedó pegada, estaba lindísima. Sí, se entendió todo bien, compañeros. Gracias. Daniel. A mí, bueno,
Bueno, sí, la presentación súper interesante, ¿verdad? El principio fue fundamental porque, bueno, tal vez como el arte de China y todo esto no está tan familiarizado, siento yo, toda esta explicación, el contexto nos hizo entender demasiado. Inclusive la película, como mencionó doña Helen, uno ve las estatuas de tierra, bueno, sí, si no me equivoco se llaman así, y uno se transporta a la película inmediatamente de la momia, y las pinturas que están preciosas, como mencionaba la compañera Nana, y Tino, la presentación súper interesante. De verdad, muchísimas gracias por sí, todo este conocimiento, una clase súper provechosa. Mucho gusto. Me gustaría decir algo. Bueno, resulta que para este semestre lo que estamos viendo, digamos, en dibujo artístico es la tinta china, precisamente, ¿verdad? Y bueno, Helen habló algo de blancos y no, el blanco no existe ahí en la tinta china. Es ¿cómo es? El difuminar la tinta con agua lo que provoca esos contrastes de grises, ¿verdad? Y aclaraciones y verlo más blanco, digámoslo así. O sea, el trabajo es un trabajo, o sea, esto a lo que estamos haciendo no es nada a lo que realmente es, ¿verdad? Yo solamente estoy como probando la técnica, experimentando la verdad y ver cómo lo puedo lograr, pero ya eso de meterle el chi, todas esas cosas místicas, uno llega y dice, bueno, no, sí, estoy detrás del palo, tengo que ir hasta allá para poderlo ver. Es demasiado interesante, muy, muy rico todo eso, porque uno no conoce el trasfondo de lo que es realmente la tinta china, ¿verdad? A menos de que ya uno lo profundice y lo investigue un poquito más, pero sí, está muy excelente el aporte, Marvin, muchísimas gracias. Gretel. Sí, no, yo solamente les iba a decir que me gustó mucho los aportes que dieron porque entonces se le expande a uno bastante como al menos lograr entender qué es lo que ellos quieren decir con su arte, porque sí ya se sabe que es algo de lo que uno no tiene mucho detalle, en especial con esto que explicó doña Helen, del yin y todas estas cosas, porque ellos hacen un arte con un sentido, ¿verdad? Y aparte que es un país donde uno no entiende mucho de su cultura, muchas de sus cosas, y el arte pues no queda exento de eso, de que uno no comprende muchas cosas. Entonces, con esta presentación, pues se le aclara a uno un poco, o más bien le ayuda a uno a entender qué es lo que ellos quieren mostrar con su arte. Entonces, muy buena, felicidades a los dos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Profesores, yo podría hacer como Adelante. un pequeño complemento. Sí, con respecto a la pintura, al arte chino, sobre todo en la pintura, encontré una nota donde dice que la mayoría de obras, bueno, excepto la de Wang Shei, que es uno de los más reconocidos, pero de otros que cita Reisero en los textos, dice que lo que se han encontrado son copias o reproducciones que no son originales. Bueno, algunos estudiosos se las atribuyen a es que encontré un dato donde dice que el 80% de las obras están en los que mencionaba doña Helen muy acertadamente, y que el 20% están en Francia, Alemania y Estados Unidos. Me imagino que toda esta, ¿cómo se llama? Que están en estas colecciones, que están en esos museos, tiene que ver también con, bueno, tal vez no fue una invasión, ¿verdad? Como la de los japoneses en China, pero sí, al final, después de que Marco Polo comenzara a tener relaciones con China, se abre al mundo 2000 años de que había salido a la luz pública, entonces se vuelca toda esa cultura. Y me imagino que por las relaciones comerciales y de todo tipo que hubo con Inglaterra, todas esas obras pasaron principalmente a ese país.
Nada más, profe, gracias. Profesor, nada más algo que omití que tal vez pueda como ayudar a enriquecernos más, de ver la paciencia, la disciplina interna que ellos tienen, y es que precisamente el libro destaca el autor, uno de los tantos autores chinos que menciona, de Han Kang, que hizo un cuadro que es muy famoso. Bueno, yo no lo pude tener porque todo tenía derechos de autor, el caballo amarillo, que es insuperable, ¿verdad? Porque dice que antes de pintar, él se tomaba de 1 hora a 1 hora 45 para dibujar. Entonces yo me trasladé, ¿verdad? Yo en ECA ahí frente a pintando, ¿verdad? Digo yo, Dios mío, y todo el mundo pensaría que estoy loca, pero qué bonito cómo la tradición de ellos es intrínseca, ¿verdad? Durar, por poner un ejemplo, 10 días que duró él pintando una línea de un arroyo, o sea, 10 días, dice uno, pero ¿cómo es eso? Está loco, ¿verdad? Pero cuando ya vemos el resultado final, qué maravilloso ver que esos 10 días de meditación haciendo una línea, por poner un ejemplo, de río o de agua, ¿verdad? Que tiene que tener un principio y un fin, cosa que a veces no se destaca de este lado del occidente. Entonces, era una pequeña contribución que me pareció sumamente perfeccionista, como son todos ellos, ¿verdad? Pero yendo más allá, ¿verdad? No toda persona tiene disciplina. Cuando uno aprende artes marciales, uno tiene que practicar muchísimo. Y una de las cosas que se forma y se robustece es el carácter. Y eso es lo vital dentro de la tradición china, la formación de un carácter férreo. Gracias. Sí, excelente. Profesor, Creo que profesor. Paula. Sí, Adelante. que bueno, la presentación está muy bien, la verdad me gustó mucho, está muy explicada, y como detalle que quizá me da curiosidad igual con esta presentación, es que más que todo veo, se da el objetivo del inicial, digamos, pareciera, de este arte o estos trabajos, es como mejorar como la especie humana, ¿verdad? Diría yo, como definitivamente, sí, como siempre sensibilizar y como buscar esa verdadera paz entre los seres humanos que desde hace mucho se viene buscando, que de hecho fue como parte de lo que vamos a comentar nosotros, pero en fin, muy muy buena la presentación, me gustó mucho, a tomar cosas en cuenta para los trabajos de uno, ¿verdad? Profesor. Adelante. Doña Helen, de que duran días, 10 días pintando. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de realizar un trabajo, un dibujo o algo así, doña Helen, porque en lo personal les cuento que yo duro días y días para hacer un trabajo, un dibujo, tan siquiera hacer una pintura, un dibujo, ya sea carboncillo, sanguina, grafitos, yo me llevo días, o sea, no es mentira que en un día, en un lápiz se logra, y eso es como dice ella, es de mucha disciplina y mucha paciencia. Yo no sé cuántos más aquí llevarán pintura o dibujos. No sé si les pasará igual, que se llevan días y que, digamos, yo no me puedo sentarme horas. Yo hago 2 horas, descanso media hora, 1 hora y luego vuelvo y así. Entonces es todo un ritual, prácticamente es como hacer un ritual. Y exactamente eso es lo que hacen ellos, que se lo toman tan a personal que para ellos es un ritual, es un enriquecedor para el espíritu. Y en Oriente se ve mucho eso, en el japonés, en el chino, en el coreano, de esa forma que ellos es que todo lo que realizan es casi que un ritual, es sagrado, es pulcro, es del alma, el espíritu, del contacto con la naturaleza y la tierra. Eso sería. Hola. Ok, gracias. Si alguno ha tenido la oportunidad de ver un tatuador chino, ven el arte que pueden estampar ellos y la precisión que se tienen, ¿verdad? Gracias. Profesor, solo quiero agregar, por ejemplo, digamos, me gusta, digamos, en este tipo de trabajo me gusta como
como a tener acercamientos y lecturas y conversaciones con personas que sepan del tema, digamos, así a nivel periférico, y me encontré con un libro de un filósofo que se llama Lin Yutang, es un filósofo contemporáneo, y Lin Yutang es un filósofo, es una persona que nació en Hong Kong, pero siendo muy niño se lo llevaron para Estados Unidos, y él en Estados Unidos pues se crió y estudió filosofía, estudió matemáticas, y luego ya siendo un adulto, tuvo la oportunidad de volver a China, pero él lo veía como un viaje turístico, y resulta que al entrar en contacto con los abuelos y todos los parientes que tenía ya mayores, comenzó a comprender y apreciar, digamos, toda la cultura de la comida, toda la forma de pensar, todo lo que tiene que ver con la cultura. Y a raíz de eso él escribió un libro que se llama, traducido al español, se llama La importancia de vivir o el sentido de la vida, que es un libro excelente para entender por lo menos esta parte, digamos, del sentir y el de expresar de los chinos. Y luego me encontré una obra de un inglés, mitad chino y mitad inglés, que fue un militar inglés, que escribió un libro, él se llama Gavin Menzies. Él escribió un libro que se llama 1421, el año en que China descubrió el mundo. Es un libro interesante porque habla de la historia del mundo, apoyado en un montón de documentos, visitas a centros de documentación históricos importantes en todo el mundo. Además de eso, se apoyó en grupos científicos que le ayudaron de distintas especialidades, desde médicos para hacer exámenes de sangre para cuestiones genéticas, arqueólogos, botánicos, etc. Entonces, estos libros por lo menos a mí personalmente me ayudaron también a acercarme más a este tipo de trabajo para tener un poco más información más amplia. Como les digo, si alguno está interesado, se llama El sentido de la vida o la importancia de vivir, de Lin Yutang. Y luego está el otro que es de Gavin ponen Menzies, que se llama 1421, el año en que China descubrió el mundo, que es un libro como de historia, pero también trata de todos los aspectos culturales de la cultura china, digamos, valga la redundancia. Gracias. Ok, muy bien. No sé, creo que ya todos, me da la impresión que todos ya participaron. Algunas ideas, en realidad igual que digamos que las intervenciones de los compañeros, sí, muy rica la exposición en datos, en información, incluso en síntesis, porque parece mentira, aunque la exposición, digamos, creo que no dejaron prácticamente, digamos, nada por fuera, pero creo que al menos solo doña Helen o incluso el mismo don Carlos pueden darnos su apreciación extra, digamos, ya formal, digamos, como más académica de la presentación, una apreciación de si fue fácil leer el texto o no, o ya de repente un criterio, ¿verdad? Porque hay una serie de complejidades a las que nos enfrentamos. Recuerden que el ejercicio estaba a partir de un análisis de fuentes primarias. Entonces, primero, tratar de armar el contexto del documento, ¿verdad? Un poco como cuál era el pensamiento en la época, quién define, ¿verdad? Cuál era como los valores en arte, ¿verdad? O en cultura. Luego creo que el documento está tremendamente plagado, digamos, de elementos en el idioma original que eran muy difíciles de traducir. Entonces ya vimos a doña Helen tratando de decir chin, pum, ¿verdad? Y aquel montón de
frases, ¿verdad? Como muy complejas. Eso genera una textura diferente a la hora de enfrentarse al documento, que creo que además lo enfrentaron bastante bien. Algunas ideas, y es un poco como para generar un poquito más de, digamos, de discusión. Recuerden que entonces, a este punto, ya tenemos cubierto el texto de Platón y ahora el texto de China. Entonces, no voy a decir nada más allá de lo que los compañeros presentaron. Lo que voy a hacer es como entresacar algunos conceptos como para darle algún acento para poner en la discusión. Primero, doña Helen lo dijo, ¿verdad? Son tratados sobre pintura. De alguna manera son manuales de cómo, ¿verdad? Son textos, digamos, que acompañan a la de cómo, bajo el juicio, obviamente, de quien escribe, pero de cómo se debe proceder a hacer una buena pintura, un buen arte. Lo otro que califica el contenido entonces de este tratado es que es a partir de una concepción muy particular de asumirse como taoísta. Entonces son ese otro comentario que está, digamos, como de colilla, ¿verdad? De estética taoísta, es fundamental para comprender, ¿verdad?, el resto de la lectura. No lo voy a repetir porque es muy complejo, pero al menos para que realmente se hagan una idea. Doña Helen nos mencionó cánones, una lista de cánones. Principios, una lista enorme de principios. Leyes esenciales, además, en otro apartado. Cualidades, errores, cosas a evitar y como si fueran tips extra, ¿verdad? Como algunas otras fórmulas. Empezamos a sumar y claro, son 10 por acá, 12 por acá, 6 en este otro, ¿verdad? Y uno supone o realmente trataría de reflexionar a lo interno de que siguiendo esos lineamientos, o sea, al final, ¿verdad? Tiene que salir un buen arte, tiene que salir una buena obra. A ver si los compañeros no me dejan mentir, porque a mí también me cuesta incluso como citarlo de memoria, pero recuerdo por ahí en el documento una frase, ¿verdad? Porque además hay como muchas citas a otros autores, ¿verdad? Es como, recordemos que además la escritura, tenemos el sesgo de tener la traducción, ¿verdad? En este caso es del chino antiguo, posiblemente al chino moderno, creo que al inglés y después al español, que es lo que termina presentándonos Racionero como la persona que aglutina parte, digamos, de la información. Pero entonces lo que tenemos es, comprendemos el contenido, pero hemos perdido toda la musicalidad del idioma original, ¿verdad? A través de la traducción y posiblemente alguna que otra interpretación que normalmente se pierde, ¿verdad? En ese trayecto de la traducción. Hay una frase que decía, más o menos por ahí, que tener método, o sea, perdón, no tener método está mal, ¿verdad? Decía algo así, ¿verdad? No tener método está mal. Pero el mismo autor nos dice, pero tenerlo y depender del método está peor, ¿verdad? Era un poco así, como eso es todavía peor. Y vean que la frase, a nivel de contenido, es muy cercano como a esta filosofía de Oriente, ¿verdad? Doña Helen insistió mucho como en los opuestos, ¿verdad? En la idea del negro, del blanco, ¿verdad? Del yin, del yang, ¿verdad? Y cuantas otras posibilidades podríamos empezar a argumentar desde un poco, digamos, de filosofía. Pero es eso, es como un balance, principalmente el Tao, no digamos el oriental, sino el Tao no busca los extremos. Recuerden que una de las características, como lo decía don Carlos, opción de vida, un poco más como una manera, ¿verdad?, de enfrentarse a la existencia. Para el Tao lo importante, bueno, hay que caminar y hay que seguir un sendero. Pero lo verdaderamente importante no es alcanzar una meta, no es llegar a algún lado. Lo importante es el trayecto. Es como en la vida, digámoslo así,
¿verdad? No es a dónde se llegue, sino con quién uno viaje, de qué manera lleve uno el viaje, ¿verdad? Y con quién uno se acompaña, porque lo importante no es llegar, es el caminar. Entonces, esto, vean qué interesante, porque, y aquí de verdad que estoy tratando como de juntar muchas de las ideas que presentaron los compañeros. Doña Helen decía, ¿verdad? Como ahí ella se dio como la oportunidad de dar una serie como de apreciaciones generales, ¿verdad? Entonces ella decía, bueno, esto de digamos, de la paciencia y la disciplina que se nos inculca, digamos, desde Oriente, pareciera que se requiere toda una vida para aprender, ¿verdad? Toda esta complejidad del canon, los principios, ¿verdad? Bueno, ya lo dije. Pareciera que es toda una vida para aprender. El tiempo en el trabajo, ¿verdad? Que Indiana también hizo un comentario extra, ¿verdad? De decir, no es tan ilógico pensar en que hay que dedicarle realmente muchas horas a la resolución de una obra. Aquí hago una acotación con dos de los conceptos, por ejemplo, citando a Picasso. La idea esta de no tener método, ¿verdad? Y de tenerlo, y depender de él, que está mal. Y el ritual el que hacía referencia también Indiana, ¿verdad? De lo que implica el trabajo en Oriente. Picasso decía, hay que generar una rutina, o sea, hay que trabajar, porque la creatividad no es que no exista, decía él, pero cuando llegue tiene que encontrarlo uno trabajando, ¿verdad? Son como pequeños chispazos, digámoslo así, o como momentos muy fugaces, que no es que no existan, decía él, pero que cuando lleguen uno tiene que estar realmente como en ese ritual, ¿verdad? Del trabajo. De igual forma, recuerden que cuando se plantea el concepto, por ejemplo, de la vanguardia, el concepto del cubismo, Picasso igual decía, no es una forma completamente como fortuita o aleatoria al descomponer la imagen, al descomponer la forma, pensando, digamos, desde el punto de vista de la representación, sino Picasso decía, es que hay una pequeña, enorme, gran diferencia entre una ocurrencia y una genialidad. Y para saber romper la forma, tengo que saber o sea, tuve que haber llevado el proceso de construcción de forma. O sea, eso supone que para yo mandar a la porra, digámoslo así, todo el tema, la perspectiva, pues tuve que haber pasado por ahí para saber exactamente qué es lo que tengo que eliminar, quitar, sustituir, ¿verdad? Porque pues hay todo un proceso. Creo que el ejercicio me parece como comentario, ya lo había sugerido, pero es como de repente tener ¿cómo se llama? Un puente, digamos, en hormigón, y que tener dos opciones, ¿verdad? Y decir, mire, lo que hay que hacer es derribar el puente. Entonces, un poco, el que no conoce pide un mazo y empieza a golpearlo, a ver si ¿verdad? Si se lo trae abajo. Puede hacer que a la larga, ¿verdad? Logre romperle alguna de las bases y que el puente se caiga. Pero si tenemos un ingeniero, ¿verdad? O alguien que conozca de estructuras, pide una carga de dinamita y lo pone en un punto específico, ¿verdad? La prende y el puente se desbarata de un solo, porque sabe, o sea, entiende de cómo fue construido, entiende de técnica, entiende de fuerzas, entiende de equilibrio, ¿verdad? O sea, ya pasó por todo el proceso de construcción y entonces sabe exactamente dónde hay que darle lo que llamaríamos el punto de gracia. Entonces, esto de la idea de no tener método, ¿verdad? Pensemos que estamos hablando de arte, es de repente decir, o sea, si no se sabe cómo se construye, si no sabemos cómo dibujar el cubo, ¿verdad? Si no sabemos cómo darle volumen a una imagen bidimensional, sí, eso está mal, pero a la larga, vean qué contradictorio, es que esto es como, de verdad es tremendamente, o sea, está como muy intrínseco en la filosofía de Oriente en general, que para el Occidente uno supone que implica una contradicción, pero es como ese balance de los opuestos. Imagínense ustedes como estudiantes
Estoy haciendo una simplificación algo burda, digamos, de la presentación, pero imagínense ustedes, hagamos un ejercicio de imaginación como estudiantes y tener un profesor y después de que nos ha dicho todos los cánones, los principios, las leyes esenciales, las cualidades, los errores, las cosas a evitar, ¿verdad? Las fórmulas, de repente tenemos un pliego de hoja en blanco, un tintero, ¿verdad? Y el pincel y lo que nos dicen es trate de pensar en el chi, ¿verdad? O en el li, en la esencia de la montaña, porque vamos a pintar una montaña, moje el pincel de cierta manera, acuérdese de la técnica, bueno, lo que tal vez dirían los profesores ¿verdad? De dibujo, no haga una línea peluda, ¿verdad? El trazo es fluido, ¿verdad? Tiene que tener fluidez, pero también hay que darle riqueza a la línea. La línea no puede ser plana, tiene que tener zonas delgadas, zonas más oscuras, hay que darle presión y a veces hay que soltarlo, ¿verdad? Que el trazo sea continuo, firme, pero la mano tiene que seguir, ¿verdad? La instrucción del cerebro, ¿verdad? Tiene que tener, bueno, y después de todo eso, ¿verdad? Yo creo que uno como que le daría ahí un dolor de artritis, ¿verdad? Posiblemente mientras que está pensando en tanta cosa, ¿verdad? Para tratar de ser, y al final el maestro le dice, pero lo más importante, ¿verdad? Es que no siga todas las reglas, digamos al 100%, sea espontáneo, ¿verdad? Sea libre, deje fluir su creatividad. Bueno, a uno yo creo que le daría terror ni tan siquiera mojar el pincel en la tinta y hacer el primer trazo, ¿verdad? Porque de verdad que genera tensión, hay como hay una contradicción extraordinaria. Uno de los comentarios, el que hizo Indiana, ¿verdad? Que decía, bueno, de verdad que el trabajo es de paciencia, uno no puede hacer un trabajo muy rápido. Hay otro ejemplo en la lectura que hacía un poco como esta idea de la paciencia, ¿verdad? De lo lento que puede implicar llegar a la maestría. Llega en una de esas anécdotas, llega un pupilo, habla con su maestro y le dice, ¿verdad? Que además se cita que es un maestro extraordinario, que pinta muy bien, principalmente el bambú. Entonces llega un alumno y le dice, a ver, maestro, no me acuerdo el nombre, le dice, maestro, deme un tip, ¿verdad? Dígame cómo hago algo rápido. Y el maestro lo que le dice es, tome una semilla, ¿verdad? Ajá. Siembre un bambú, véalo crecer, practique mucho, dibújelo. Y a la larga, ¿verdad? Porque era un poco así, como a la larga, después de muchos años, va a ver que le va a salir bien. Eso, vieran que además, en hace unos años, porque la lectura la tengo, ¿verdad? Como material de clase desde hace unos años, pero hace un tiempo había visto un documental en algunos de estos canales, así como de History o National, no me recuerdo cuál, y estaban dando un material sobre plantas, y me llamó un montón la atención de que contaban sobre una clase muy particular de bambú, justamente. Entonces decían que, bueno, que hay muchas variedades, pero que una muy, muy interesante, se deposita la semilla en tierra, y en realidad era tan absurdo como esto, no recuerdo, pero digamos, que la semilla duraba, yo no sé si como 3 años en germinar, ¿verdad? Eh, pero realmente lo que estaba pasando era que la semilla germinaba y lo que empezaba era a echar raíces y generaba una cantidad de brotes, digamos, en el suelo, y en el momento en el que tiraba ya un tallito a la superficie, realmente tenía un área cubierta, ¿verdad? De no sé cuánto espacio, y entonces empezaba a tirar tallitos y los tallitos crecían, de nuevo, era como una barbaridad, porque eran así como, no recuerdo si eran como 10 centímetros por día, ¿verdad? O sea, casi que uno los podía ver moverse, ¿verdad? Porque todo ese tiempo lo que estaba era realmente afianzándose a la tierra y después los brotes crecían pero rapidísimo. Entonces, aquí sí me parece que podríamos tan solo como hacer un ejercicio como occidentales, porque evidentemente no nos queda de otra. A ver, ¿cuál de nosotros, pensemos, si nos hubiera dado el maestro, ¿verdad? Una semillita de ese bambú, ¿cuánto hubiéramos aguantado viendo el suelo a ver si la plantita salía, ¿verdad? ¿Cuántas horas o cuántos días o cuántos meses? Y quien dijera, pero no sé, tal vez la explicación uno diría, la semillita estaba mala, no brotó, ¿verdad? No, y lo que había que hacer era dibujar, dibujar, dibujar y esperar 2 años a que saliera el brote para empezar a trabajar. Esa idea del tiempo es
fundamental y esencial para comprender y hacer esa comparación entre Oriente y Occidente. En Occidente, y aquí es mi opinión, ¿verdad? Hago yo algunos comentarios. En Occidente, nosotros estamos tremendamente engolosinados con lo nuevo, con lo que representa la velocidad. Vean que incluso algo característico del siglo XX es la aceleración. Todo es tremendamente, todo ha pasado demasiado rápido. Tanto así que, sí, personajes incluso como este ya están quedando como en extinción, ¿verdad? Porque ese personaje tremendamente, digamos, como lector apasionado, que analiza, que tiene toda una, ¿verdad? Ese sentido como humanista digamos, de percepción de la existencia. No, nos hemos vuelto como en tecnócratas que sabemos de un tema muy particular de algo, pero realmente no tenemos como ese concepto más, digamos, más amplio. Todo es rápido, necesitamos, incluso los niños, ¿verdad? Todo se agota muy rápido, los niños entran muy rápido a la escuela, no viven las etapas, digamos, despacio, todo es bastante acelerado. Tanto así que vean lo que nos cuesta como país, digamos, como gobierno, generar un plan, ni tan siquiera algunos años, ¿verdad? Sabemos que aquí son cada 4 años. El primer año prácticamente es como de transición para poder generar incluso, hay como un deseo muy, ¿verdad? Muy de la política local de generar un barrido con lo que estaba para tratar de imponer algo. Hay como un año, ¿verdad? El segundo año es como de aprendizaje, ¿verdad? En el tercer año siempre lo que dicen es, lo que no se hace en el tercer año, el gobierno ya no lo logra hacer, ¿verdad? Porque ese es como el momento que tienen, y el cuarto es de transición nuevamente. En Oriente, en China, los planes de gobierno y los planes son a 50 años, ¿verdad? Imagínense, nosotros realmente no tenemos como esa capacidad. Al menos digamos que la perdimos, porque cuando analizamos el tiempo que implicaba, por ejemplo, la construcción de una catedral, que creo que es uno de esos grandes proyectos de la humanidad que difícilmente se van a volver a repetir, quien inicia el proyecto no ve la obra construida, ¿verdad? Pensemos ahora en un proyecto constructivo, al menos incluso siendo hasta de iglesia, ¿verdad? De la iglesia católica, por ejemplo, que alguien diga, mira, vamos a empezar una construcción, pero la vamos a terminar en 100 años, por decir algo. O en nadie, todo el mundo va a decir, eso es una locura, que eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Para qué? Cuando tenemos, ¿verdad? Eficiencia en la construcción, por ejemplo, como en la construcción del Estadio Nacional, por ejemplo. Esa percepción es muy compleja. Realmente nos resulta algo, no sé, sí, nos genera como un poco de ansiedad. El otro comentario con lo que planteaba Indiana es que dentro del mismo texto hay otro autor, o sea, creo que es uno de estos autores que dice, bueno, uno es practicar, 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 como en el caso del dibujo del bambú, pero hay otro que dice, después de usted practicar mucho, ¿verdad? Y de años de práctica, usted puede ejecutar una obra en 30 segundos. Y el trazo va a salir bien, digamos, porque usted ya tiene realmente como esa maestría. Entonces él decía, si lo suyo van a hacer, por ejemplo, caballos, pinte caballos, ¿verdad? Y dele, y dele, y dele, y dele. Y después puede hacer que usted en 2, 3, 4 trazos logre como atrapar la esencia. Lo otro, tal vez ya aquí como para terminar y darles de nuevo la palabra, a ver qué piensan, es que esta idea del chi o del ki, ¿verdad? O de la esencia, como lo planteaba doña Helen, vean que podríamos empatarlo o hermanarlo con el concepto de la idea en Platón. Si retomamos el concepto de la representación, estamos hablando de arte. Platón decía, si usted copia la apariencia, ¿verdad? Como la epidermis, la última capa, ¿verdad? La parte externa de los objetos o de las cosas, no me quedo como en un nivel en el que me estoy alejando de la verdad, de la esencia, de la idea, como lo decía Platón. Por lo cual, decía, un pintor que solo sabe de copiar apariencias es como un mentiroso, ¿recuerdan? ¿Verdad? Que él decía, se aleja de la verdad.
En el caso de China, estoy emparentando, ¿verdad? Yo sé que no es lo mismo, pero en el caso de China, lo que nos dicen es, si usted copia y usted es muy hábil únicamente con la apariencia externa, se está perdiendo de la esencia. Lo importante es tratar de acercarnos a la esencia, y tal vez lo que voy a decir, o tal vez no, creo que no tiene ni tan siquiera sentido, pero un poco para entender. Si ustedes van a pintar una montaña, tienen dos opciones, dirían los maestros de China. O copia la apariencia y puede hacer que termine siendo una obra menor. Incluso hasta usted puede tener mucho talento. Pero usted lo que tiene en primera instancia, ahí es donde entra el Tao, es como vivir la montaña, ¿verdad? Lo que yo les planteaba en un caso anterior, ¿verdad? Es como caminarla, ¿verdad? Tomar agua del arroyo, no sé, acampar, digamos, sentir el frío, ¿verdad? Ver las estrellas, etcétera. Es como vivir esa experiencia de montaña y usted cuando tenga eso, claro, sin abandonar la técnica, el talento, digamos, el trabajo, porque tiene que saberlo resolver, cómo pintar bruma, ¿verdad? Cómo pintar un árbol, cómo manejar la perspectiva, cómo manejar el volumen. Eso usted lo tiene que tener. Pero además de eso, además de la técnica, además del canon, los principios, las leyes, ¿verdad? Usted tiene que tener eso otro extra para poder representar, digamos, de mejor manera o de la mejor forma la montaña. Entonces, no es solamente la apariencia de montaña, sino lo que representa y lo que significa la montaña, aunque al final, digamos, la copia no sea fotográfica, ¿verdad? Porque yo creo que al final esa es una forma también de cómo evaluar una pintura, ¿verdad? Ellos también decían, no es porque se parezca o no, es que tiene que guardar la esencia. Si la esencia la tiene, la pintura está bien hecha. Pero si la pintura es como una foto, ¿verdad? Pero no tiene alma, digámoslo así, ellos decían, di, no, o sea, sí va a estar bien, pero no es el paso que sigue. Bueno, ahí no sé, eso creo que, a ver si con lo que comenté les genera alguna otra opinión. Bueno, yo ahí le agregué al chat varios comentarios conforme iba hablando. Ay, perdón, yo estaba hablando muteado. Sí, que Indiana dijo que ella le llama, digamos, es esto como sumarle el factor humano, ¿verdad? Al trabajo de la representación. Me parece muy oportuno. No sé si hay algún otro comentario, algún otro aporte. Profe, yo no tengo ninguno, pero a nosotros nos tocaba exponer hoy. Sí, creo que evidentemente no nos va a dar chance. Vamos a quedar las dos presentaciones para la... ¿Quiénes estaban para hoy? ¿Usted y El quién del más? Islam. Sí, pero sí es... Sí. Sí, no, empezamos con ustedes la próxima sesión. Ahí más bien es que hoy me van a disculpar porque tuvimos que arrancar un pelito tarde, pero la próxima sí arrancamos a las 8:30 y yo creo que sí nos da chance. Ok. A ver, no sé si hay algún otro aporte. La verdad que estuvo muy rica también la presentación, así que los felicito. Nada más como cierre, ¿verdad? Lo habíamos, digamos, ya lo hemos dicho, don Carlos hizo el comentario como cierre a su presentación, ¿sí? Evidentemente, el sesgo que implica de hacer una lectura como occidentales. Aquí tal vez un par de comentarios para cerrar la idea, principalmente como para ubicarnos nosotros, ¿verdad? Como lectores y enfrentarnos a esta otra realidad que está, de alguna manera, distante en geografía, ¿verdad? O sea, hay una distancia en geografía. También está distante en tiempo, ¿verdad? Porque no es contemporánea. Y evidentemente representa como otra cultura completamente. O sea, hay una distancia
visión de mundo, evidentemente. Entonces, dos comentarios para sumarle a esto que hablé, digamos, del tiempo, de la paciencia, de la disciplina, ¿verdad? De lo que implica nosotros como occidentales comprender estas ideas. Uno, tal vez la relación que tenemos con el concepto de educación. En Occidente estamos muy habituados a generar una lectura crítica, que no digo que no exista en Oriente, sino tenemos una lectura crítica y una evaluación constante del proceso, digamos, de educación. Es una forma, digamos, eso es Descartes, digámoslo así, y toda una formación de pensamiento científico, racional, que está, digamos, está correcto y creo que también da mucha riqueza, ¿verdad?, a esa percepción de mundo. En Oriente, la relación entre alumno y maestro, por eso se insiste tanto en el concepto de maestro, es completamente diferente. Ese concepto, digamos, de una vida para aprender, de la paciencia y la disciplina que nos mencionaba doña Helen, implica que el concepto de un adulto mayor o un viejo, un sabio, qué sé yo, bueno, más bien un viejo, ¿verdad? Una persona grande tiene esa idea de la sabiduría, donde solo la experiencia que se gana con el tiempo, valga la redundancia, solo es posible dejando pasar el tiempo. Entonces, hay un respeto por la autoridad que representa, digamos, una persona adulta. Hay un respeto e incluso una especie como de veneración al adulto mayor. Creo que el comentario también ya lo había hecho en algún otro momento. En Occidente, un adulto mayor es una persona no productiva, ¿verdad? Porque aquí todo es como acelerado y todo está como en función del trabajo y de la producción. Entonces, vean que una de las dinámicas que hemos estado conversando, me refiero como sociedad desde hace un tiempo, es lo difícil que resulta, ya no digo para una persona de 60 años, digamos, pronto a jubilarse, sino ahora para una persona de 40. Por ejemplo, salir a buscar trabajo. O sea, una persona de 40 se queda sin trabajo y es un problema, ¿verdad? Es como si de repente ya hay algo como que socialmente nos dicen, no, este ya va como de salida. Cuando uno diría, bueno, está tal vez en su plenitud, ¿verdad? Es más bien justo un profesional que ya tiene mucha experiencia acumulada, ¿verdad? Que tiene una serie de, digamos, de destrezas que tal vez no tenga un profesional más joven, pero en Occidente es un conflicto. En Oriente, la relación entre maestro y alumno, el alumno no va a cuestionar a su maestro, porque incluso hay como o sea, hay una certeza de que aunque yo como alumno no entienda la instrucción y no sé, digamos, no logro visualizar a dónde me quiere llevar, hay como una confianza en que el maestro sabe por qué me está dando, digamos, una tarea. Porque aunque yo no lo vea ahorita, ¿verdad?, lo voy a comprender más adelante. Entonces, no cuestiono. En Occidente, un maestro no explica bien una instrucción y el alumno brinca de inmediato. Me dice, profe, ¿a dónde vamos con esto? ¿Verdad? ¿Podría explicarme qué vamos a aprender al final de, verdad? Porque esta asignación no le encuentro sentido y quiero saber qué lógica tiene esto con mi formación, ¿verdad? Ese es Occidente. En Oriente, el alumno no cuestiona, no pregunta, acata. Yo sé que, vamos a ver, es bastante torpe el ejercicio que quiero, digamos, como metáfora que quiero proponer, pero bueno, creo que hay varias generaciones acá en la clase y pues cada quien se va a imaginar a personajes diferentes, pero ahora que doña Helen mencionaba, ¿verdad?, un aporte de Hollywood para comprender, ¿verdad?, de repente parte de la presentación, yo voy a hacer un ejercicio similar. No sé si ustedes recuerdan a digamos, la película esta de Karate Kid. Hay varias generaciones, entonces hay personajes diferentes, sí. De repente el muchacho tiene un problema muy puntual y necesita cómo resolverlo y el muchacho quiere resolverlo ya. El muchacho va
habla con el maestro, con el amigo este y le dice, ¿por qué no me enseña a dar un par de patadas, verdad? Que al final es lo que necesito defenderme. Y el maestro, claro, lo que lo pone es como en esa confrontación, es como un golpe con la realidad y le dice, si quiere aprender, yo le enseño, pero no a la velocidad que usted supone. Y de momento, ¿verdad? Vaya, pínteme la cerca o vaya, enséñeme el carro, que era un poco eso. Y hay un momento, ¿verdad? En la trama de la película que al final el muchacho logra como entender, ¿verdad? Cuando ya lo cuestiona y le dice, es que no, usted no me está enseñando nada. Y el maestro le dice, es que usted haciendo otra cosa está aprendiendo algo que yo pretendo. Y lo pone como en contexto. Y le dice, ahora sí, vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Ya en el ring ahí, digamos. Y para el muchacho logra como comprender. Y ahí dice, ok, a partir de ahora, lo que sea que me diga, mejor quedito porque, ¿verdad? Ya entiendo para dónde vamos. Esa creo que es una buena confrontación entre Occidente y Oriente, ¿verdad? Como a nivel con este tema, digamos, de la paciencia. Y lo otro sí, ¿verdad? El venerar al maestro, el venerar, y hay algo que creo que además, bueno, creo que también en Occidente es bastante más complejo, o más complejo no, es un poco más mezquino, digámoslo así, la forma en la que se genera, digamos, el conocimiento. En Oriente, el éxito rotundo que podría tener un maestro es ser superado por un alumno, ¿verdad? Eso habla bien del alumno, pero principalmente va a hablar bien del maestro, ¿verdad? Cuando un muchacho, bueno, un aprendiz logra realmente, ¿verdad? Sobrepasar a su maestro. En Occidente, bueno, precisamente por el concepto que tenemos de la educación, del maestro y principalmente de la edad, me ha tocado ver a mí, y no es solamente antes, incluso hasta de manera reciente, donde, por ejemplo, profesores de arte, porque lo sé, de repente sienten que no es correcto enseñarlo todo porque hay que guardarse algo para sí, ¿verdad? Porque de alguna manera se llega a suponer, por eso insisto, ese soy yo opinando, ¿verdad? Evidentemente, pero de una manera muy mezquina, de que pues a la larga el alumno se va a convertir en competencia. Entonces algo me tengo que reservar, ¿verdad? Entonces sí he escuchado, me tocó verlo en la universidad hace veintitantos de años, digamos, donde profesores decían, yo no lo enseño todo, ¿verdad? Hay algo que siempre y que podía ser alguna cosa técnica, solución, podría ser pensando, no sé, se me ocurre en algo muy puntual, como por ejemplo una fórmula, digamos, para hacer un químico, para hacer un barniz o para hacer una mezcla de óleo. Yo no les voy a decir exactamente cuánta mezcla, digamos, de aceite de linaza le pongo a mi paleta, ¿verdad? O cómo hago la imprimación de mi tela, porque, ¿verdad? Eso lo aprendí de manera oral y al final eso preferiría no transmitirlo. Eso en Oriente no existe. En Oriente, digamos, el maestro se entrega de manera absoluta y completa porque, vuelvo a insistir, lo mejor que podría pasar es que el alumno le supere. Y es la única forma como, bueno, que uno entiende, digamos, de que la cultura, aunque se pretenda que no, sí implica o sí conlleva todo un tema de acumulación, ¿verdad? Un pueblo crece conforme vaya acumulando más información y vaya asimilando de mejor manera. Eh, bueno, ese, no sé, es un comentario extra. No sé si por favor alguien tiene algún... Profesor, Sí, perdón, adelante, yo, adelante. yo considero algo importante que usted acaba de mencionar, de que aquí en la clase nosotros tenemos brechas generacionales, entonces es muy rico el poder aprender los unos de los otros. Yo tuve la experiencia de estar en Japón 1 año y medio y una de las cosas que me costó mucho interiorizar, meterme en mi chip, ¿verdad? Es eso que usted indicaba ahora de la obediencia. La obediencia ya es absoluta. Por supuesto que en el caso de nosotros, al ser una obediencia absoluta, nosotros tendemos a estereotipar, a criticar cuando no tenemos, como decía mi papá japonés, usted no tiene experiencia, soy yo la que tengo la experiencia y usted lo hace. A veces me pongo a pensar hasta qué punto, ¿verdad? Es bueno
no poder exteriorizar. ¿Por qué le digo esto? Porque a partir del 90 la juventud japonesa y asiática es totalmente muy diferente a la tradicional. Y ahora que hablábamos de tradición, esa tradición se está acortando. No hay transferencia, ¿verdad? El conocimiento nuestro es escalonado, ¿verdad? Primer grado, segundo grado es escalonado. Y mucha gente llega aún a estudios superiores sin dominar determinada cultura o determinado conocimiento. Eso me gusta mucho de Asia. El estudiante avanza, pero siempre, siempre tiene trabajo extracurricular. Me llamó la atención ir a un kinder, y le estoy hablando hace 20 años, en donde todos los niños tenían su laptop. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es esto? Me llama mucho la atención que todavía prevalece como un kinder es de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Aquí son 4 horas, en Estados Unidos 6 máximo. Y así sucesivamente, ¿verdad? La escuela japonesa que tenemos en Costa Rica es de 8 a 5:45. Entonces, qué bonito es poder tener esa disciplina, por supuesto. Muchos compañeros centroamericanos no aguantaron ese ritmo, porque era como usted lo decía, ¿verdad? Es una transferencia, y si esa tradición no está incluida en usted, y si usted no tiene apertura y disponibilidad, no solo física, sino mental, ¿verdad? Dentro de los japoneses, todas las becas de JICA, todos los compañeros latinos habían claudicado. Y se nos denominaba como perezosos, y cuando dije yo soy de Costa Rica, automáticamente ellos me dijeron a puertorriqueña, no, yo soy costarricense. Y viera la pena, estoy hablando en una clase de 80 personas, los que llegan tarde. Qué feo porque parte de nuestra tradición costarricense también se ha perdonado y se ha perdido, ¿verdad? Y esto se da en todos los niveles, ¿verdad? En áreas profesionales, en áreas universitarias, en áreas de ministerios, o sea que usted dice una hora, inclusive ya tenemos el mote, hora tica, hora inglesa. Entonces, qué bonito eso que usted apuntaba acerca de la obediencia, acerca de la tradición, acerca del no cuestionamiento, cuando no pleno de qué es lo que está hablando. Eso es algo bonito que quizás los compañeros jóvenes pueden pasar. ¿Por qué? Porque algún día ustedes se van a casar, algún día ustedes van a tener hijos, y eso es muy bonito, la tradición. ¿La tradición de qué? De pasar los valores. La cultura nuestra se está antropológicamente y socialmente se está descomponiendo. Entonces, muchas gracias, profesor, por el artículo. Fue muy difícil, tuve mucho tiempo, alrededor de unos 2 meses, de estar dele y que dele, pero me enriqueció muchísimo. Muchas gracias, compañeros. No, sí, excelente aporte de cierres de doña Helen, porque sí, de verdad yo creo que es como evidentemente es una especie como de choque, digamos, de visiones de mundo, es casi como un choque de civilizaciones, eso que usted tuvo. Sí. Ajá, sí. A ver, no sé si hay algún otro comentario, y si no, de verdad creo que con este último, esto último que nos comentó doña Helen, creo que cerramos bastante bien. Y sí, a las compañeras entonces arrancamos la próxima sesión en la hora acordada, ¿verdad? Para que sí nos dé chance de tener las dos últimas presentaciones. ¿Estamos entonces? Estamos, profesor. Sí, voy a dejar de grabar, ya para que esto ahorita le